Mientras que nadie resultó herido ni sufrió un solo rasguño durante la fase de construcción del puente de Osmangasi, la rotura de un cable de acero a 252 metros de altura sumergió en la oscuridad un proyecto gigante de 1,3 mil millones de dólares. Uno de los ingenieros japoneses de este proyecto, a pesar de no haber cometido ningún error, asumió la culpa, dejó una nota de despedida en su habitación y puso fin a su vida, dejando tras de sí muchas preguntas sin respuesta. Ya se sabe cuánto respetan y están comprometidos los japoneses con su trabajo. ¿Podría este gigantesco puente de Osmangasi, construido justo encima de la falla más peligrosa del mundo, ganar una batalla implacable contra la naturaleza? En la mañana del 21 de marzo de 2015, en un día ventoso y con niebla, sonaron las campanas del desastre en uno de los proyectos de ingeniería más difíciles del mundo. Un gigantesco cable de acero que pesaba toneladas se rompió con un gran estruendo y se hundió en las aguas. Esto no fue un accidente de construcción ordinario, fue una crisis que detuvo un sueño de ingeniería y terminó en tragedia. Un veterano ingeniero japonés asignado al proyecto, a pesar de no haber cometido ningún error de fabricación o montaje, asumió de manera individual la responsabilidad de este fallo. Este experimentado experto, que puso su honor profesional y su sentido de la responsabilidad por encima de todo, puso fin a su vida, dejando tras de sí una triste nota de despedida. Pero, ¿qué era esta estructura que generaba una presión tan grande como para hacer que una persona renunciara a su vida? Este enorme puente colgante de miles de millones de dólares, construido en el corazón de la línea de falla, era la guerra entre la voluntad humana y la fuerza implacable de la naturaleza. La historia comienza en una de las rutas logísticas más concurridas de la región. Durante años, cruzar este enorme golfo fue una auténtica pesadilla para los conductores. Había que esperar en colas de ferry que duraban horas, o recorrer la dolorosa ruta de kilómetros que rodeaba el golfo. La pérdida de tiempo se traducía en pérdidas económicas de miles de millones de liras, un desperdicio de toneladas de combustible y una red de transporte paralizada. La solución era clara, pero parecía igualmente imposible: construir un gigantesco puente colgante sobre uno de los pasos de agua más peligrosos del mundo. Cuando el proyecto del puente de Osmangasi se puso en papel, el primer obstáculo al que se enfrentaron los ingenieros no fue solo la profundidad del mar, sino una amenaza colosal bajo el suelo: la falla del norte de Anatolia. Situada justo encima de uno de los cinturones sísmicos más activos y destructivos del mundo, esta estructura tenía que resistir no solo los temblores, sino prácticamente escenarios apocalípticos gigantescos. Los ingenieros desarrollaron un diseño increíble. Las bases submarinas del puente no se fijaron a tierra firme, al contrario, se asentaron sobre lechos de grava especiales para disipar la energía en caso de un posible terremoto. Es decir, las enormes torres se diseñaron como bloques flotantes, capaces de flexionarse junto con el terreno durante un sismo, con torres de acero que alcanzaban aproximadamente 252 metros de altura y un vano central de 1,5 kilómetros. El cuarto puente colgante más largo del mundo comenzó a elevarse. Y justo cuando todo iba bien, se rompió el cable del catwalk, es decir, la pasarela de servicio que permitiría el paso entre las torres. Esta rotura, ocurrida debido a un defecto de material en el punto de conexión, detuvo todo el proyecto. La paralización del proyecto significaba la acumulación de costes enormes con cada día que pasaba. Tras el triste adiós del ingeniero japonés, el equipo se aferró a su memoria y a la fe en el proyecto, motivándose aún más. Los nuevos cables de acero traídos especialmente del extranjero se volvieron a tender en un tiempo récord, a pesar de las severas condiciones tormentosas. El equipo de ingeniería honraría la memoria de su colega caído, completando con éxito esta gigantesca estructura. Con un coste gigantesco de construcción de aproximadamente 1,3 mil millones de dólares, el modelo de construir, operar, transferir y las garantías de tránsito de vehículos se mantuvo durante mucho tiempo en el centro de atención de la opinión pública y del mundo económico. Sin embargo, el éxito técnico del proyecto era indiscutible. Al completarse, el tiempo para cruzar el Golfo, que antes tomaba horas, se redujo a solo 6 minutos.
Esta estructura, por la que pasan millones de vehículos al año y que genera un ahorro gigantesco de tiempo y combustible, no es solo una línea de transporte. Se ha convertido en una obra monumental, donde el acero, el hormigón y la perseverancia humana llegaron al límite. El puente de Osmangasi sigue elevándose sobre las aguas hoy en día, con sus cables de acero que se mecen suavemente con el viento, con la genialidad de ingeniería que yace metros bajo el agua, y con el triste legado de un experto tan dedicado a su proyecto como para dar la vida por él. El puente de Osmangasi continúa alzándose hoy no solo como una línea de acero que une dos orillas, sino como un monumento gigantesco dedicado a la fuerza de la naturaleza, la determinación humana y el honor profesional. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué piensan sobre el honor profesional demostrado por aquel ingeniero japonés que asumió toda la responsabilidad, incluso por el fallo de un material que él no produjo? Y al cruzar sobre esta enorme estructura bajo la cual pasa una falla activa, ¿creen que la ingeniería logró vencer a la naturaleza? Asegúrense de compartir sus opiniones conmigo en los comentarios. Para no perderse la continuación de las estructuras gigantescas, maravillas de la ingeniería olvidadas e historias humanas misteriosas de todo el mundo, no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal. Nos vemos en la impactante historia detrás de la próxima gran estructura.